Y luego me decían, además, no se dice migrar, se dice emigrar. Y yo me quedaba, ok. O sea, yo no entendía lo que significa. O sea, yo no entiendo la diferencia, ¿no? Porque fíjese que haciendo un poco de investigación al respecto en inglés, la palabra immigration, usted sabe que la palabra immigration no existía digamos, en 1700. En la lengua, ahorita la voy a encontrar. Esa palabra, la palabra de immigration, ¿no? Así dice exactamente. ¿Quién inventó la palabra immigration? ¿No? ¿La inventó quién cree? No tengo la más mínima idea. Medio famoso para todos nosotros que hemos ido a la escuela en Estados Unidos. Nada más ni nada menos que Mr. Webster himself. Ok. El vato que empezó a publicar el diccionario de la lengua inglesa, del inglés en Estados Unidos, Mr. Webster inventó la palabra immigration. Entonces dije, eso me pareció interesante porque eso creó muchos problemas. Algún día no nos metemos más en detalle en eso. Creó muchos problemas porque creó la acción de immigration, pero no creó la palabra de immigrant y otra derivante. Entonces, cuando se habla de immigration en Estados Unidos, Juan Andrés, hoy me doy cuenta, leyendo este artículo, que por eso nos tratan como nos tratan, porque no tenemos un valor humano. Immigration es una acción. Es como por decir, ¿qué le diré? Como una moda, ¿no? O sea, no tiene una persona, es una moda, es algo que existe, pero no tiene gente detrás. Bueno, y de eso es de lo que quiero hablar. Quiero hablar de nuestra experiencia como inmigrantes a Estados Unidos. Y a una manera básica. Pero nada más para clarificar, Juan Andrés. Y le voy a hacer una prueba aquí en español, no de inglés, no de la parte de inglés, en español. ¿Qué es lo que significa la palabra migrar? M-I-G-R-A-R. Migrar. Migrar. Yes, migrar. Bueno, digo, eso hasta los pájaros son migratorios, ¿no? Es moverse de un lugar a otro, depende de la necesidad del animal. Ajá. Eso es exactamente lo que significa. Significa moverse, trasladarse de un lugar, del lugar en que uno habita. Entonces todos nosotros migramos en un momento dado porque vivíamos en un lugar. Y eso no tiene que ser un país. Migrar se puede referir a vivir en la parte oeste de San Antonio y migrarme hacia la parte este de San Antonio. No importa, con tal de que me mueva del lugar donde habito. Ahora, in, ¿no? Migrar. ¿Qué es inmigrar? No tiene sentido la palabra cuando te pones a pensar, porque estás migrando dentro de donde ya estás, ¿no? Pero se usa en referencia porque la manera que lo usan las personas, porque hoy en día cuando tú te mudas o te cambias de un estado al otro no es considerado migrar, es mudarse. Se usa la palabra cuando vienes de otro país y entras aquí, es que todo de repente ese cambio cambia de mudarse a migrar. Y inmigrar es que están entrando al país y no saliendo del país a otro. Exactamente. Entonces nosotros somos inmigrantes porque llegamos a un país extranjero a radicar en él. Correcto. Inmigrantes. Correcto. Lo que los españoles, y es muy interesante porque la manera que vemos los extranjeros que entran a nuestros países, lo trajeron los españoles. Los españoles, cuando los franceses cruzaban la frontera y vestían diferente, hablaban diferente, los llamaban, desde ese entonces, los llamaban gringos. Gringo en España, en el norte de España, significa extranjero. Una persona que no conozco, una persona que no pertenece aquí.
¿no? Y todavía nosotros nos quejamos que los gringos nos dicen inmigrantes, pero nosotros los llamamos a ellos gringos y no sabemos ni la razón por qué le decimos eso a ellos, pero viene de los españoles que nos conquistaron y básicamente le estamos regresando a ellos la incomodidad que ellos nos dan a nosotros, identificándonos como inmigrantes cuando los llamamos a ellos gringos. Ya. Eso no sabía, Juan Andrés. Yo había escuchado otras teorías de la palabra gringo, que cuando Estados Unidos ha invadido muchos países a través de la historia, pero cuando invadió México, alguien se le ocurrió empezar a enseñarle a la población la palabra go, y como los soldados en aquel entonces su uniforme era verde, le decían gringo, sí, gringo, sí, que se fuera. Sí, sí. No, en Panamá también hay otras historias también del canal que gringo y inventaron muchas, pero originó en España y tiene miles de años que los españoles lo han usado y lo usan en el norte de España para identificar a alguien desconocido que no debe de estar ahí. O extranjero. Ajá, extranjero. Ya. Bueno, y hay otra palabra más. Emigrar. Entonces hay migrar, inmigrar y la otra es emigrar. Sí. Es salirte de donde ya estás. De donde ya estás. Salirte del país, salirte de la ciudad, salirte del barrio, etcétera, etcétera. Bueno, eso a mí me confunde porque le digo que cuando yo me ponía a pelear con los fifís en México, les decía que yo soy inmigrante, pero utilizaba la palabra incorrecta y luego me corregían y bueno, al final ya dejé mi adicción por el pleito psicológico. Ajá, por el pleito, exactamente. Pero Juan Andrés, ¿por qué usted se ha puesto a pensar por qué hasta cierto punto los inmigrantes somos, no todos obviamente, pero podemos llegar o tenemos ¿cómo se dice drive en español? Tenemos la motivación de hacer más que incluso la gente que ha nacido aquí, que la gente que no se ha movido. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa capacidad que tenemos de decir, yo voy a ir a la escuela, yo voy a ir a terminar el colegio, yo voy a comprarme una casa, yo voy a comprar... Sí, o sea, esa motivación que tenemos los inmigrantes, ¿de dónde viene? Bueno, porque son los más agresivos de la sociedad. Digo, no todos, pero los que están sufriendo económicamente, pero tienen una agresividad, tienen una energía alta que ni la pueden utilizar en su país porque no lo dejan. Están encerrados en una celda económica en su país, buscan manera de salir del país, entonces ellos se vienen para acá. Los gringos nos miran, nos están mandando todos los menos educados, nos están mandando los trabajadores, no están ayudando a la economía del país, pero lo que no se ponen a pensar que son los más agresivos, los que más toman riesgos, porque venirse para acá es un riesgo de el carajo. Eso es serio. Entonces los que se vienen para acá y dan el brinco, oye, hay que respetarlos y no se dejan tampoco. Cuando llegan aquí traen esa agresividad que los sacó de su pueblito. Tienen que abandonar a sus hermanos, tienen que abandonar a su mamá, a su papá, sus tíos, sus tías, dejar la cultura, la sociedad, la comida, echarse un viaje peligrosísimo, tomar riesgos enormes sin saber que hay una garantía que lo vas a lograr. Puedes hacer todo eso y parar perdiendo y estás dispuesto a hacerlo. Sí. Oye, Frank, sinceramente, el que nació aquí con la cuchara de oro en la boca no puede competir con eso. ¿Cómo va a competir con eso? Es como competir con un atleta profesional. Porque eso es lo que son, atletas profesionales. Claro. Que llegan aquí a buscar cómo abrir camino económicamente y establecerse en este país. Fíjese que en México hay muchos inmigrantes también, porque México tomó muchos refugiados a través de la historia
De los últimos, de la Segunda Guerra Mundial, llegaron muchos españoles. Hay muchos judíos, hay alemanes, hay muchos alemanes. Yo tengo la impresión de que a lo mejor algunos de ellos sí llegaron durante la Segunda Guerra Mundial o a lo mejor hasta la Primera Guerra Mundial. Pero, pero muchos alemanes yo sé que han visitado México y les ha gustado y se han quedado. De hecho, hay ciudades muy importantes. Bueno, Baja California. Baja California es los dos, porque es Baja California Norte y Baja California Sur, los dos estados de toda esa península está lleno de gente de toda parte del mundo, porque pues es bellísimo allí, ¿no? Y está el mar y hasta las reglas mexicanas también son diferentes en esa parte de México. Pero bueno, lo importante es que muchos de esos inmigrantes, hay inmigrantes japoneses en México también, de los que yo he visto que son primera o segunda generación, son muy muy exitosos. Tienen empresas, tienen tienen muchos contactos dentro del gobierno, muchas veces abusan, ¿no? Muchas veces abusan y van y compran, hacen amistad con el gobierno y van y compran los derechos de paso de algún río, de alguna mina, de algún lago, pero muchos de ellos llegaron igual que llegamos nosotros, Juan Andrés, con una bolsa negra, con unos cuantos calzones. Llegaron sin nada. Y porque eran refugiados también. Sí. Y esa es parte de la agresión, no la agresión, pero la agresividad que tiene el inmigrante. También, fíjese, yo te estaba diciendo que es como un atleta. Yo estoy de acuerdo en eso porque me estaba poniendo a pensar. Digo, alguna vez leí en alguna parte que la mayor parte de la población del mundo nace y muere dentro de un radio de 5 millas. No, nunca sale de ese radio. O sea, se podrán ir a la universidad, se podrán hacer algo, pero regresan a esa parte, ¿no? Pero, ¿qué es otra característica que tienen los inmigrantes, Juan Andrés? ¿Y por qué hay algunos? Bueno, ¿qué es otra característica además de esa agresividad, de esas ganas de salir adelante? De tener éxito. Digo, lo malo es que, lo único malo de todo esto es que traemos niveles de expectaciones de nuestra cultura y nuestro país, que son bajos comparados a los que se pueden lograr en este país, o nos quedamos atrás. Como hemos dicho en otros programas, somos el 18% de la población de los Estados Unidos, la minoría más grande y en camino a ser el 20% de la población en menos de 20 o 30 años. Sin embargo, somos el 2.2% de la riqueza del país. Básicamente, quedamos satisfechos con comprar la casa y tener una chambita y buscar una manera de meter nuestros hijos, porque traemos la maña que traemos de nuestros países de pura palanca. Entonces, si estamos trabajando para una compañía, ya le hablamos al jefe y metemos al sobrino y metemos al primo y metemos al hijo, y cuando menos piensas, está toda la familia trabajando para 2 o 3 compañías en esa categoría. No pensamos en una educación, no guardamos dinero para educar porque no estamos acostumbrados. Venimos de países donde nunca vamos a poder ahorrar. Es que ni entendemos eso, y cuando nos cae el dinero en mano, vamos y lo gastamos en tonterías en vez de tener un plan de cómo gastar el dinero y tener metas de que tú quieres lograr para la siguiente generación. Como yo hago con los 2 niños que tengo. Yo constantemente les estoy hablando, la niña de 10 y mi hijo de 5, constantemente les estoy hablando de que tienen que pensar que su educación no va a parar hasta que salgan de la universidad, y si quieren una maestría o un doctorado, que el bachillerato no es suficiente, y que tienen que empezar a pensar qué clase de
ramo quieren perseguir y como les digo, puedes estudiar lo que quieras para ganar tu dinero como tu educación primaria. La secundaria debería de ser, porque deberías de tener más de una. La secundaria debería de ser en economía, porque tienes que entender cómo gastar el dinero que te ganaste. ¿De qué te sirve ganar dinero si lo pones debajo de la cama? No te sirve de nada. Tú tienes que saber qué hacer con ese dinero. Y para hablar por teléfono con un extraño que te esté diciendo qué hacer con tu dinero, cuando tú puedes aprenderlo, a mí me da miedo. A mí me da miedo. Tenemos muchos fallos que ojalá y poco a poco vayamos avanzando. Pero tenemos que seguir a la segunda. Todo está pasado muy rápido, ¿sabes? Hasta los 1950s, Francisco, nosotros estábamos en las barriadas con miedo de salir de las barriadas porque los blancos dominaban y controlaban todo. Hoy en día ya estamos viviendo en barriadas de blancos, estamos ya más mezclados en ciertos estados, y tenemos una vida más abierta. Ahora tenemos que empezar a pensar, ¿no? Ok, yo llegué aquí, yo logré esto. ¿Qué voy a hacer para que mis hijos tengan más que yo? Ese es el propósito de todo. Así piensa el que le decimos el gringo. Sí. ¿No? ¿Qué hago para mis hijos que ellos tengan más que yo? Siempre esa es la idea, que es lo que va a dejar. Y eso es muy interesante porque mucha gente, realmente la gente que no, aunque esté en Estados Unidos o aunque esté en Canadá, porque me imagino que la situación en Canadá es lo mismo, no nos ponemos a pensar que sí, el blanco tiene el poder económico y tiene lo que le dicen wealth, tiene la riqueza, pero no es una riqueza que él hizo. Digamos, yo empecé levantando uvas a los 16 años y después a los 19 años ya me vine ya permanentemente a Estados Unidos. No, lo que yo tengo, yo lo he trabajado con mi lomo y con mis manos desde los 19 años. No es lo mismo a que mi papá me ha dejado como le dice, un estate. Sí, una herencia. Una herencia con casas, con terrenos, con carros, que me haya dejado bienes, porque mi papá no me dio nada. Yo empecé de cero. Y usted también, Juan Andrés, todo lo que usted tiene lo empezó de cero. En cero. Si papá le hubiera dado lo que usted tiene ahorita con el valor de en aquel entonces y la educación la educación y la motivación con la que tiene, pues no, o sea, no estaría, no tendría los $2 billones que tiene usted. Ah, carajo. Gracias por el piropo. Bueno, pero al final de cuentas, y yo soy muy cuidadoso con mi dinero, pero tampoco el dinero es algo que a mí me motiva. A mí me motiva más alcanzar otras metas, ¿no? Me motiva más, por decir, en un momento dado me motivó integrarme. En un momento dado me motivó ser parte del ejército, porque dentro de mi mente loca yo pensaba, pues me voy a hacer ciudadano americano, porque ya no me voy a regresar a México. Me voy a hacer ciudadano americano y yo no quiero ponerme de 70, 80 años y que cualquier baboso venga y me insulte o me denigre porque soy inmigrante. No, o sea, yo eso lo hice porque dije, yo tengo que servir a este país que me recibió con los brazos abiertos y con mucho racismo y muchas cosas que han pasado, pero pues como inmigrante, y esa era una de las características que le iba a decir Juan Andrés, como inmigrante nos vale, o sea, sí. Es parte de la agresividad. Sí. O sea, si a uno, usted sabe que yo he trabajado en ventas también, sí. Si a mí me dices tienes que hacer 1000 llamadas y de las 1000 te van a responder 20, pues órale, vamos a hacer las 1000 llamadas. Y de esas 1000, la mayoría me van a colgar o me van a mentar la madre o algo va a pasar, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Esa es la agresividad que traemos los inmigrantes para ser mejor.
Y otra también es la creatividad, Juan Andrés. Porque como no tenemos las mismas ventajas que tienen ya los que están aquí, pues tenemos que inventarle, ¿no? Sí, pero ese es el problema con la cultura hispana. Si tú vas a México, por ejemplo, y te pones en la línea para cruzar la frontera, todos están vendiendo lo mismo. Todos los buhoneros que están caminando por la calle están vendiendo lo mismo. No hacen nada creativo. El minuto que uno saca una buena idea, todos lo copian. Ajá. No tratan de salir con algo original. Ahí andan con las mismas estatuas, con las mismas cruces, con los mismos... de todo. Entonces, sí. Ese es parte del problema que tenemos, que somos copiones, no somos originales. No entrenamos nuestras mentes a pensar fuera del box, como lo dice aquí, fuera de la caja. Sí, estamos muy cómodos. Mire, yo estaba pensando otro tipo de creatividad. Estaba pensando en la habilidad que tenemos para resolver problemas con lo poco que tenemos, porque también somos orgullosos. Sí. Y no nos gusta, dicen que muchos inmigrantes están viviendo de la beneficencia pública y eso no es cierto. No. La mayor parte de los inmigrantes estamos trabajando, aunque sea un trabajo, una chambita así muy humilde, que pague lo mínimo, pero tenemos 2 o 3 chambitas y nos la partimos y trabajamos. Fíjense que yo trabajé en un taller preparando lo que le llaman RVs, ¿no? Recreational Vehicles, casas rodantes, trailers, todo eso. Entonces, me dieron el trabajo porque yo ni sé por qué me dieron el trabajo. Yo creo que me entrevistó el manager, mi supervisor, que era filipino-americano, y le gustó lo que yo le respondí. Entonces me dijo, sí, tráete tu herramienta mañana. Y yo me quedé, tráete tu herramienta mañana. Pues yo llevé mi cajita de herramienta, ¿no? Porque pues yo tenía como unos 23 años o 20, no, yo creo que menos, unos 20 años tendría yo. Y me llevé mi cajita de herramienta y había un espacio así grandísimo para mi herramienta y nada más tenía una cajita, porque todos los otros güeros, los otros americanos que ya estaban trabajando ahí, los otros mecánicos, tenían unos roperos enormes, con unas herramientas para absolutamente todo lo que se necesitaba de todas las casas rodantes. Las cosas grandes como la planta de soldar y otras cosas así, pues las proveía el taller, pero los mecánicos llevaban nuestra herramienta. Y yo abro mi cajita, Juan Andrés, así, y ahí tengo un gancho de esos de ropa, así todo retorcido, y tengo unas alicates, y tengo unas cosas ahí como, o sea, usted abre mi caja y dice, eso es pura basura, ¿no? Sí. Comparado a lo que tenían ellos. No, realmente basura, porque no era herramienta. Okay. O sea, traía lo regular, o sea, traía unas pinzas, unos desarmadores. Correcto, sí. La cosa que yo necesitaba para arreglar mis carros, pero yo dije, yo agresivamente, ¿no? O sea, yo dije, yo puedo arreglar esas cosas, pues puedo arreglar un carro también. Entonces yo hablé con Jerry, se llamaba, el supervisor, hablé con Jerry, le dije, oye, dame chamba, quiero trabajar contigo. Y me hizo unas preguntas, le dije, sí, así, así. Y bueno, el caso es que cuando vienen los otros mecánicos a darme la bienvenida, supuestamente cómo son amables, ¿no? Vienen, te saludan y hey, bienvenido, ¿cómo te llamas? Bla, 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 empiezan a hacer small talk que le dicen, ¿no? Y ven mi caja de herramienta, mi cajita así de herramienta toda oxidada de mexicano inmigrante, y se le quedan viendo así a la cajita y dice, ¿cuándo te traen la herramienta? Porque esos tipos tienen tanta herramienta que se les tiene que hacer una mudanza. Cuando se mueven de un taller a otro, le pagan a una compañía de mudanza para que les envuelva todo bien bonito y se los ponga en un camión y llega la mudanza. ¿De cuándo llega tu mudanza? Le digo, ¿cuál mudanza? ¿Cuándo vas a traer tu herramienta? Nunca. Eso es todo lo que tengo. Juan Andrés, pero nunca me dieron muy pocas veces tuve que ir a pedirle a Jerry, a mi supervisor, una herramienta que realmente necesitaba. Y si yo iba y le pedía algo especial que no tenía en ese momento para sacar el jale, para sacar el trabajo, bueno, Jerry me la daba, ¿no? Me prestaba la herramienta.
Pero ese mismo día, Juan Andrés, yo me salía de trabajar a las 5 de la tarde y en lugar de irme a comer, me iba directamente a esa tienda que ya va a cerrar o que ya cerró, ¿se acuerda? Donde venden herramienta. Yo iba y compraba mi herramienta, o sea, no compraba unas paquetes grandes, ¿no? O sea, yo compraba exactamente lo que ese día no tenía, porque me daba mucha vergüenza pedir la herramienta. Y yo iba y ya así poco a poco me fui haciendo de herramienta, ¿no? Ahora tengo unos roperos que olvídese que ni sé qué hacer con tanta pinche herramienta. No, Pero es a lo que me refiero a la creatividad. Y parte, Francisco, de lo que tenemos que considerar como hispanos es que no deberíamos de mandar nuestros hijos a escuelas públicas. Y te digo por qué. Las estadísticas aquí en los Estados Unidos, que las culturas que mandan sus hijos a escuelas privadas tienen un 85% más posibilidad de éxito comparado a la escuela pública, porque te estás codeando, es inmenso, es inmenso. No me importa que sea escuela católica, escuela cristiana, escuela judía, la que sea, que hagan el sacrificio, ¿no? Yo, los dos chiquillos, yo los mando a escuela católica, yo pago $20,000 al año. Ahora hay escuelas católicas que cobran mucho menos, pero la importancia es sacarlos del ambiente de lo cotidiano, de lo regular, ¿no? Y meterlos en un ambiente que los empuja, que están exigiendo más de ellos, que esperan más de ellos. Y como yo me eduqué en escuela católica, y yo te voy a decir, te voy a echar el cuento bien rápido. El último año, antes en la prepa, siendo el grado 12, el 11 fue el último que hice en la escuela católica, porque en Panamá hubo un cambio de gobierno, nacionalizaron muchas industrias, le quitaron el negocio a mi papá y todo de repente él se quedó con muy poco dinero y agarró el teléfono y dijo, hijo, ya llegué hasta donde puedo, ahorita nada más tengo para comer y va a ver qué busco para meterme en otro negocio porque han nacionalizado todo. Y desgraciadamente me salí y me fui a una escuela pública para graduarme ese último año. Oye, hermano, estaban enseñando en el grado 12 lo que yo había aprendido en el grado 8. Digo, yo me quedaba sorprendido. Ese último año yo llegaba al salón y me dormía. Sí. Y sacaba puras A+, porque ya me sabía todo. Eso me despertó. Dije yo, wow, esto es inmenso. Esa diferencia es inmensa. Y desde ese tiempo yo he decidido que yo voy a mandar mis hijos a escuela privada porque es algo astronómico. Cualquier hispano que me está escuchando, si tienes niños chiquitos, haz el sacrificio, mételos en escuelas privadas, tú vas a ver la diferencia en el éxito que van a tener. Y si puedes, mételos en los colegios y las universidades que puedas, porque los perdedores se salen después de la prepa. Porque aquí en los Estados Unidos la única obligación de educación es hasta la prepa. De ahí en adelante no están obligados a nada. No tienes que ir a la escuela. Son los que avanzan de ahí, son los que califican y tienen la mente abierta y están despiertos. Y el grupo con que se mezcla tus hijos en ese punto son los futuros gobernadores, son los futuros dueños de negocio, y ahí es donde empiezan ellos a formar contacto desde la escuela. Es algo clave que nunca ya que habíamos mencionado qué más podemos hacer como inmigrantes, ese es un paso fácil de hacer y deberíamos de considerarlo para nuestras familias y el futuro. Yo voy a hacer eco en lo que acaba de decir Juan Andrés, porque le voy a decir que de antemano lo he dicho una y otra vez y nunca me canso de decirlo, que vengo de una familia disfuncional. Y la verdad que mis papás nunca, hasta el día de hoy, afortunadamente todavía viven, pero nunca hasta el día de hoy se han podido poner de acuerdo, se han puesto de acuerdo en absolutamente nada. Si una dice que el cielo es azul, el otro dice que el cielo es gris. Y al revés, ¿no? Nunca se han puesto de acuerdo, pero absolutamente en nada.
pero en la única cosa en la que ellos estuvieron de acuerdo desde el principio, desde que yo me acuerdo, desde que tengo uso de razón, fue en la educación. Y los dos, era como escuchar a la misma persona, era como decir, mi papá decía una cosa acerca de la educación y mi mamá decía la misma cosa acerca de la educación y parecía que lo habían practicado y nos decían así, si cuando crezcas no quieres ser pobre o no quieres verte como estoy yo, ve a la escuela, porque la educación es algo que nadie te puede quitar. Y lo decían una y otra vez y era constante. Yo crecí en una casa llena de libros, en una casa llena de revistas. Me acuerdo la primera vez que mi papá trajo una televisión de 13 pulgadas, así un cajoncito así chiquito de televisión. Por primera vez yo ya tenía uso de razón, ya tenía unos 5 o 6 años. Entonces, desde que nací hasta los 5 o 6 años nunca vi la televisión. Y me acuerdo exactamente el día que trajo esa televisión a mi casa, era blanco y negro, y no tenía 2 dials, tenía un dial, era de la U. Del 1 al 13. De la U y luego 1 al 3 y la U, ¿no? O sea, 1 al 13 y la U. Y pero lo que sí siempre fue constante fueron libros y fueron revistas. Incluso nos llevaba a la feria del libro cuando éramos niños, allí en la Ciudad de México, en el Zócalo y Pino Suárez. Siempre esa fue una constancia. Juan Andrés, yo honestamente le puedo decir que mi éxito en este país ha sido gracias a la educación que yo me he financiado, que yo la he logrado. Porque si yo no hubiera entrado a la universidad aquí en Estados Unidos, con el inglés corto, con el inglés con el acento, con trabajando 12 horas al día, o sea, con todas las dificultades, si yo no hubiera entrado a la universidad, Juan Andrés, y una vez que acabé mi licenciatura, lo que usted dice bachelor, o que le dicen aquí bachelor, una vez que terminé mi licenciatura, pues había que entrarle a la maestría, ¿no? Si yo no hubiera tenido esa educación o ese chip, esa idea en mi mente de que me pusieron desde pequeño que la educación me iba a sacar de mi situación, de la pobreza, sí, nunca hubiera llegado a ninguna parte, nunca. Y yo nunca me he cansado de decírselo a quien me escuche. Es más, cuando yo saqué mi licenciatura, Juan Andrés, yo todavía era enlistado, todavía era sargento cuando saqué mi licenciatura, estaba en la Fuerza Aérea, y yo me quedé en la Fuerza Aérea porque me gustaba, pero en ese momento, cuando ya iba a terminar, me faltaban unos cuantos créditos, unas cuantas clases para terminar la licenciatura, me empezaban a llamar compañías tratándome de reclutar para que fuera a trabajar con ellos. Uh-huh. Lo que me ofrecían era muy bonito, lo que me ofrecían, algo que nunca había tenido. Pero yo me di cuenta que una vez que terminé eso, las puertas se abrieron, pero olvídese, se abrieron, pero de par en par. Juan Andrés, le doy la última palabra. Edúquense. Y si no pueden, porque ya están muy viejitos, eduquen a sus hijos, eduquen a sus nietos. Es la clave para el futuro del hispano en los Estados Unidos. Ya nosotros ya estamos donde estamos. Somos el 18% de la población y el 2.2% de la riqueza. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que igualar. Tenemos que ser el mínimo del 20% de la riqueza, el 18% de la riqueza. Tenemos mucho trabajo. Métanle ganas y es muy fácil. Es muy fácil. Mete a tus hijos en las escuelas privadas, sácalos de las escuelas públicas. Jódete. ¿Ok? Sacrifícate. No comas carnitas, no tomes cervezas. Yo sé que es un sacrificio que hasta te vas a morir. Sí. Y para de fumar. Lo que no debes de andar fumando y usa ese dinero para la educación de tus hijos y vas a morir con una sonrisa simpática en tu cara. Muy de acuerdo. Bueno, pues ahí la dejamos. Esto es Radio Labio, provocativa inteligente, o como le dicen por ahí de vez en cuando, Radio México USA. ¿Sabe lo que es, Juan Andrés? Ya me acordé. Radio Labio
es la voz de México en Estados Unidos. Oh, ok, Síganos perfecto. escuchando. Sí, qué bueno. Te salió a último minuto. Hiciste el cambio primero y la idea siguió después, pero resultó. No se olvide de suscribirse, comparte este programa y denle like. Ya regresamos.